Definitivamente Dios quiere el bienestar de sus hijos y quiere que estemos con Él, que seamos sus discípulos, porque además de estar fincando su reino, estamos compenetrados de su espíritu, estamos participando en la salvación, estamos también siendo totalmente realizados. Es cuando más felices nos sentimos, cuando estamos en comunión con Dios. Mucha gente no entiende esto y Dios les hace la lucha. A muchos nos hace la lucha Dios para que nos cambiemos de estilo de vida, para que volvamos a Él, pero alguna gente no escucha y necesita Dios hacer algo a veces un poquito doloroso para que entendamos. Vamos a meditar sobre eso, mis hermanos, el día de hoy. Te invito antes a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundamente, invitando al Espíritu Santo. Respira profundo y dile: Espíritu de Dios, ven a mí, te lo pido. Lléname de tu gracia y tu presencia. Hazme sentir ese amor que tú sabes dar, porque me hace falta sentirte, Señor, muy seguido. Pero también inspírame y enséñame a ser obediente para que haga lo que sea tu santa voluntad. Siempre, Señor, como a ti te gusta. Una vez que tenemos el cuerpo relajado, mis hermanos, y nuestra mente también, vamos a meditar en el tema de hoy, que se llama Necesitan que los tumben de su caballo. Antes vamos a darle gloria a Dios. Todos juntos decimos: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les decía que el título se llama Necesitan que los tumben de su caballo. Estamos recordando a Saulo, que después fue llamado San Pablo, porque Saulo era un hombre con buenas intenciones, pero muy equivocadas. O más bien al revés, con buen corazón, pero con intenciones equivocadas. Mucha gente cree hacer el bien cuando en realidad está haciendo un mal. Hay gente que está actuando en contra de Dios cuando cree que está actuando a favor de Dios. Piensen no nomás en Saulo, en los demás fariseos que crucificaron a Jesús. Ellos pensaban que estaban haciendo un bien, pero detrás de todo esto les faltaba una comunión con el Padre Celestial para que supieran cuál es la voluntad de Dios. Eran gente muy religiosas, como hoy en día hay tantos, pero que no están en comunión con Dios. Y inconscientemente lo que buscan son sus intereses, no los de Dios. Aquí entran autoridades religiosas, entran personas de las iglesias, líderes y todo tipo de cristianos o de cualquier religión, que muchas veces creemos estar haciendo el bien, pero estamos siguiendo nuestros instintos o nuestras ideas y no estamos en comunión con Dios. ¿Cómo es esto, mis hermanos? Como les decía, hay otra gente incluso que no actúa mal, pero tampoco actúa bien. Gente que está ocupada en múltiples actividades, responsabilidades, proyectos, muchas relaciones sociales, amistades, muchas pantallas de televisiones, celulares y tabletas, y no escuchan a Dios. No estoy diciendo que sean gente mala, es gente que no escucha a Dios, no lo busca, y les repito, algunos hemos estado ahí algunas veces en nuestras vidas. Y entonces solamente ponen atención a Dios cuando les pasa algo malo. Hasta que les sucede algo doloroso y donde no pueden salir del hoyo, se acuerdan más de Dios y vuelven a Dios. Algo que los desestabiliza. Algo que los hace sentirse impotentes, incapaces, derrotados. Y mis hermanos, a veces Dios necesita hacernos sentir así para que podamos volver a Él. Y yo les digo en dirección espiritual, solamente a la gente que Dios quiere salvar con mucho ahínco, con mucho énfasis, les da este tipo de, diríamos así, de dolores, los tumba del caballo. Porque los quiere salvar, no quiere que se pierdan. A San Francisco de Asís le pasó varias veces durante su vida y su ministerio, pero antes de convertirse, Dios le hizo la lucha y tuvo que darle 2 pruebas muy duras. En una de ellas estuvo al punto de la muerte. La primera vez que estuvo encarcelado después de una guerra, derrotado,
Había el peligro de que lo mataran y no sabía si lo iban a matar. Allí se arrepintió y cambió su vida para Dios, porque era un joven un poquito vago, o bastante vago. Pero después volvió a las andadas y tuvo que llegar a una enfermedad muy grave donde Dios le volvió a hablar y ahora sí, gracias a Dios, escuchó. A pesar de que era un hombre entregado a Dios después, ya convertido, también hubo veces en que se apartó de Dios, en que se preocupó por sí mismo, en que sintió que la obra era de él, y Dios le hizo otra vez pasar por un dolor. Esta vez eran crisis internas, no eran dolores externos, que lo hacían meditar y volver a abandonarse al Señor. Dios permitía que cayera en una crisis para que lo escuchara. Estoy leyendo ahorita en su vida la parte donde fue a un pueblo en las montañas y iba con un hermano y no pudo él hablar con la gente como acostumbraba a predicar. Le dijo al hermano, me voy a ir más allá, más alto de la montaña, porque necesito pasar unos días en silencio con Dios. Tenía que aclarar, había perdido el enfoque de Dios y se estaba enfocando en su vida pasada, en sus pecados, en su incapacidad. Y también de eso necesita Dios liberarnos. No te enfoques en ti misma, en ti mismo. Saulo, que les digo del Evangelio, muy interesante, dice Hechos de los Apóstoles o Actas de los Apóstoles, en el capítulo 9 comienza hablando de eso, desde el versículo 1. Te aconsejo que medites mucho sobre este párrafo, estas enseñanzas de Saulo. Dice, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los cristianos, a los creyentes en el Señor. Por eso fue y se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco, o hoy en día es Siria, para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino. Vean qué hermoso se le llama al cristianismo, el nuevo camino. Y tú y yo, mis hermanos, cuando nos convertimos al Señor, comenzamos realmente un nuevo camino. A lo mejor ya eras un católico, ya eras un cristiano de diferente denominación, católico o protestante, pero no estabas en el camino con Dios, y de repente Dios nos tiene que corregir para llevarnos al nuevo camino. Y Saulo fue a conseguir cartas para apresar tanto a hombres como mujeres, llevarlos presos a Jerusalén, donde iban a ser enjuiciados. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz le contestó, yo soy Jesús, el mismo al que estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Y allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. Palabra de Dios. Conocemos la historia hermosísima, mis hermanos, cómo Saulo, después de este golpe de que lo haya Señor tumbado del caballo, aprendió y obedeció, y llegó a ser el más grande evangelizador de sus tiempos, de los primeros cristianos. Grandísimo evangelizador, gran apóstol de Cristo. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios? Tumbarlo del caballo porque no escuchaba, no ponía atención. Algunos de nosotros, mis hermanos, a veces Dios nos tiene que desestabilizar así. Nos tiene que sacudir, tomar por los hombros o por la solapa y sacudirnos y decir, entiende, te quiero salvar, quiero tu bien, no te pierdas, o sé mi discípulo, te necesito, ven a mi vida, te va a encantar después, vas a agradecérmelo por la eternidad. Hermana, mi hermano, vamos a meditar en esto. ¿Necesito yo que Dios me sacuda para que le haga caso y lo siga? ¿Estoy muy conforme en una vida de comodina donde me olvido de Él?
quédate pensando, quédate practicando otros 20 minutos en oración con Dios. Medita, repasa este pasaje bíblico si tú quieres. Habla y escúchale y dile: háblame, Señor, que tu siervo te escucha.